Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos con una invitada sumamente especial. Estamos con Camila Bustamante, periodista chilena y autora del libro Siervas. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más al canal. Muchas gracias por la invitación. Camila, para aquellos que no han visto tus entrevistas anteriores en este canal con Pedro, ¿cuál es tu historia con el sodalicio y específicamente con las siervas del Plan de Dios? Bueno, tú lo mencionaste al inicio, yo soy autora del libro Siervas, que relata la historia de las siervas del Plan de Dios y la historia de abusos que han vivido aproximadamente 30 mujeres dentro de la comunidad, no es que sean las únicas, hay más. Y ese libro lo escribí básicamente como un compromiso con la verdad. Yo fui parte del sodalicio, del movimiento de vida cristiana, que es una de las ramas de esta institución, durante muchos años, entre los 15 y los 25 más o menos, y desde que entré a los 15 años es que conocí a las siervas del Plan de Dios, tuve todo un proceso de acercamiento a la institución, de acercamiento a toda esta visión de si tu vocación, que es algo súper central en el sodalicio, es la vida consagrada o no, y ahí en ese periodo tuve un proceso de cercanía con la sierva en donde yo quise ser monja de esta institución. Luego, bueno, las cosas de la vida me llevaron a no entrar, pero quedé en contacto con muchas mujeres y cuando explotó el caso sodalicio, yo acá en Chile fui una de las que impulsó mucho la necesidad de poder evaluar esta situación no solo como algo que le correspondía al sodalicio, como algo que sucediera solo en esta institución, sino como algo transversal. Ahí fue que empecé a hablar sobre las siervas, sobre que habían prácticas que se repetían, y fue así como comienza esta búsqueda, esta investigación, inicialmente por tratar de ayudar desde dentro de la institución a corregir situaciones que yo veía que eran indicios de abusos como los que estaban saliendo en el sodalicio, pero luego ya se transformó en una investigación periodística y se transformó en este libro que ya hemos conversado acá en este espacio. Así es. Brevemente, y haciendo un breve paréntesis de hablar sobre las siervas y las investigaciones que tú has hecho, ¿cómo han sido los meses posteriores a la publicación de tu libro? ¿Has recibido ataques? ¿Has recibido amenazas? ¿Cómo ha sido tu Mira, experiencia? sí, a ver, no es la primera vez que yo saco una publicación en torno a las siervas. El 2017 saqué un artículo de prensa en un medio chileno. Cuando saqué ese artículo el 2017, la verdad es que sí recibí ataques. Hubo un grupo de ex siervas que generaron todo como una red en redes sociales en ese tiempo, sobre todo en Facebook, en donde comenzaron a atacarme, a escribir cosas sobre mi familia, empezaron a decir que todo esto era mentira. En ese contexto también el mismo Consejo Superior de las Siervas envió a una de sus comisarias, de sus integrantes a Chile a enfrentarme. La verdad es que fue una situación bien compleja, bien difícil en términos emocionales, en términos incluso profesionales. En ese momento yo terminé saliéndome definitivamente de la institución y yo dije, aquí yo no pertenezco. Sin embargo, cuando lanzo el libro Siervas es totalmente distinto. Si bien las siervas hicieron un intento por limpiar su imagen, sacando una carta como días antes de que se publicara mi libro, pidiendo perdón por posibles abusos, que fue una carta totalmente irrisoria para las víctimas. Me pasó que en esta parte, cuando saco el libro, no recibí amenazas, a diferencia de veces anteriores, y más bien recibí mucho apoyo y muchas como felicitaciones por sacar a la luz esta situación. Así que claramente estamos hablando de periodos distintos y de momentos también distintos de la institución, en que ya estaba totalmente a la luz todo lo que podíamos saber y ya no había forma tampoco de tratar de ocultar o de esconder esta situación que es la que yo denuncio en el libro. Así es. Tú bien hablabas del comunicado que lanzaron las siervas días antes, que
que intentó hacer un control de daños de la institución de lo que tú ibas a publicar, pero como bien mencionas, terminó siendo un documento que podía revictimizar a las víctimas. ¿Tú has recibido comentarios de alguna de las personas que participaron en tu libro con respecto a la respuesta mediática de las siervas respecto al mismo? Sí, la verdad es que en general las mujeres a las que entrevisté estaban bastante alineadas en que esto era un intento por controlar los daños, por adelantarse, pero además que lo hicieron muy mal. Eh, Hablaban de que hemos fallado, de que hemos cometido algunos daños, o sea, la palabra abuso, si mal no recuerdo, salió un par de veces dentro de esa carta, pero nuevamente la responsabilidad no estaba totalmente asumida como institución, entonces fue una carta dolorosa para las víctimas porque sintieron que las siervas estaban tratando de lavarse la cara, de lavar el nombre y de decir, nosotros ya reconocimos que aquí habían pasado cosas y hemos hecho cosas para remediarlo, para revertirlo, pero la realidad es que no era así, era una carta que además mentía, que además le ponía la responsabilidad a las víctimas respecto a la pedida de perdón. Las víctimas tenían que recurrir a la institución para decir si es que habían sido dañadas, no había una acción proactiva por parte de la institución de buscar a quienes han sido dañadas, abusadas y pedirles perdón y repararla. O sea, como tú lo decías, fue una carta que intentó controlar daños antes de que saliera el libro, pero más bien lo que hizo fue encender la pradera. Encendieron ellas mismas la pradera, se pusieron el foco sobre la cara y cuando salió el libro fue tema de conversación. Que es bastante parecido a lo que pasó en 2015 con Mitad Monjes y Mitad Soldados y las ramas masculinas del sodalicio, ¿no? Que en su intento de hacer un control de daños terminan poniendo aún más ojos de la opinión pública en el caso. En esta situación con las siervas, han habido intentos, tú me dirás si verdaderos, buenos o malos, de hacer un proceso de reparación, de conocer la verdad. Recordemos que después de la publicación de Mitad Monjes y Mitad Soldados vinieron 2 comisiones en el sodalicio, por ejemplo, para intentar reparar y conocer la verdad sobre el caso. La primera comisión mucho mejor que la segunda. En el caso de las siervas, ¿qué ha pasado después de la publicación del libro con respecto a los casos que tú narras? ¿Qué ha pasado? La verdad es que a nivel de siervas, ellas contrataron a una institución que se llama ESHMA, que es una organización que le da atención a víctimas de abuso, ¿ya? Okay. Ellas contrataron esta institución para que para que contactaran a las víctimas y trataran de hacer que a mí me parece muy, muy doloroso, que trataran de ponerle valor a la reparación, o sea, un valor económico. Claro. Estos procesos son súper dolorosos porque casi que se hace un listado de tipos de abusos y esos tipos de abusos se valorizan en dinero y en base a eso es que tú recibes una reparación económica. Eso hicieron las siervas, pero en cuanto a institución eclesial, la verdad es que se abrió una segunda comisión investigadora contra las siervas. Ya había habido una anteriormente que había terminado como un fracaso porque fue manipulada totalmente. Se abrió una segunda comisión investigadora para analizar qué es lo que estaba pasando realmente dentro de las siervas. Luego de esa comisión se determinó que las siervas iban a ser intervenidas, que se iba a poner un comisario, un sacerdote español, para que se hiciera cargo de la institución durante un periodo y pudiera determinar cuáles son los pasos a seguir. Hace poco ese comisario cambió, lo sacaron de su cargo sin ninguna comunicación a las víctimas, por supuesto, así que se han ido enterando de todo nuevamente como por el correo de las brujas. Luego también en paralelo a esto hubo una investigación que la llevó también este mismo comisario. Esto en paralelo a la intervención, hubo una investigación de los casos. A mí me comentaban fuentes que hicieron la investigación que era un caso muy complejo porque había había más de 30 víctimas. Al ser tantas víctimas, tú no solamente tienes que entrevistar a estas 30 víctimas, sino que tienes que entrevistar a testigos de estas víctimas para crear el caso. Por lo tanto, era un caso complejo por la envergadura. Adicionalmente, lo que sucedía y lo que sucede con las siervas, que yo creo que ya esto es un desafío a nivel eclesial, es que no todos los casos
de abuso son necesariamente un caso de abuso tipificado por la Iglesia Católica o tipificado por la justicia civil, justicia penal. Por lo tanto, hay muchas cosas que se quedan en malas prácticas, como, no sé, me gritaban todos los días, eso no es un delito. Entonces se queda en una mala práctica. Entonces había que hacer todo un proceso de entrevistar a estas personas, buscar las víctimas, armar los casos, identificar qué casos realmente constituían un delito a nivel eclesial, qué casos constituían un delito quizás a nivel civil penal, y todo ese proceso ha sido muy engorroso. Entonces, hoy día estamos en un proceso en que se está viendo todo el tema de las reparaciones. Entre medio, las siervas, por supuesto, que empezaron a vender muchas de sus propiedades, de sus cosas, y hoy día la realidad es que la plata, el dinero no alcanza para pagar todas las reparaciones que hay que hacer. Y están empezando a salir nuevas víctimas también, que se están alentando con todo lo que ha pasado a contar sus casos. Tú sabes que los procesos de abuso son muy dolorosos para las personas y el tiempo de reconocer un abuso es muy largo, por lo tanto, toda esta herida es muy reciente. Entonces yo creo que incluso de aquí a unos 10 años más vamos a estar conociendo nuevas víctimas recién. Claro. Mira, yo tenía justo preparado para conversar contigo sobre las similitudes con el caso Sodalicio en cuanto al modus operandi de la organización, pero acá me surge incluso otra comparación, que es que la respuesta al escándalo con respecto a tu libro es muy parecido a la respuesta que hubo con las publicaciones anteriores sobre las ramas masculinas, ¿no? O sea, en el proceso la organización no aprendió nada, ¿no? Y volvió a responder de manera negativa, poco clara, poco transparente con las víctimas, revictimizándolas, sin un proceso claro, al igual que ya pasó anteriormente, ¿no? Totalmente. Han hecho exactamente lo mismo. Yo creo que además acá hay un desafío y tiene que ver con que acá estamos hablando de mujeres, ¿ya? Las víctimas femeninas, y esto es como una hipótesis mía a partir de la investigación que he hecho y los seguimientos de casos de abusos que he hecho, creo que las víctimas femeninas son incluso más difíciles de sacar a la luz, porque por un tema de género, creo que dentro de la iglesia la mujer siempre está en una posición en que está supeditada al poder, ¿ya? Y acá tenemos mujeres que además fueron víctimas de abuso por parte de otras mujeres. Es mucho más difícil sacar a la luz los temas, el pudor, la vergüenza, el tratar de mantener todo tranquilo ha sido un desafío, y las siervas han hecho exactamente lo mismo que el sodalicio. Primero tratar de poner una comisión, tratar de manejar qué es lo que sale o no sale de esta comisión, contratar una institución externa para trabajar las reparaciones. Aquí yo no puedo juzgar la intención, si realmente hay una intención o no de reparar, eso no lo puedo juzgar, pero por los hechos yo podría decir que este es un intento por tratar de salvar también la institución, como ya reparemos y tratemos de salvar lo poco que nos queda. Y se ha producido algo que es bastante terrible, que hoy día tenemos un grupo de monjas, porque quedan pocas dentro de la institución, que están totalmente desorientadas. En el caso del sodalicio, al menos todavía hay una directriz, hay una institucionalidad clara. En el caso de las siervas, hasta tienen la libertad de vestirse como quieran, porque no hay una directriz, una coordenada que te diga desde ahora en adelante vamos a hacer tal cosa, no tienen norte. Entonces tenemos monjas que siguen utilizando el hábito, otras monjas que utilizan hoy día falda con una blusa, que a lo mejor podría ser algo accesorio, pero te habla de la desunión que hay a nivel interno, del poco liderazgo que hay a nivel interno, del no norte. ¿Hacia dónde vamos? No tienen ni idea hacia dónde van. Y eso, creo que también ahí la iglesia tiene un desafío. No se puede lavar las manos y que si determina un día cerrarlas o que continúen o reformarlas, lo que sea, tiene que hacer algo a nivel interno, porque tenemos un grupo de mujeres que están totalmente perdidas, desorientadas al interior de la institución. Claro. Ya entrando al caso concreto de tu investigación, Camila,
Primero, y creo que es lo más importante a la hora de analizar todo lo que está pasando en el caso Sodalicio, aún quedan dentro de las siervas personas que han recibido acusaciones de abusos y de las cuales tú has tomado testimonios. ¿Cuántos son? ¿Qué personas son? Etcétera. Mira, dentro de las siervas, algo que ha pasado es que muchas de las mujeres con acusaciones de abuso más grave han salido de la institución. Por lo tanto, si la iglesia hace o no hace algo, determina o no determina algo, estas personas ya están fuera y ya se retiraron, algunas diciendo que habían encontrado otra vocación, otras porque se fueron nomás. Entonces, ya los principales acusados están fuera. Sin embargo, todavía hoy día quedan miembros, sobre todo miembros del Consejo, que han sido cómplices del silenciamiento, ¿ya? De la ocultación de hechos. Y que hoy día, nuevamente yo repito esto porque también he escuchado testimonios de que también ella está muy afectada. Yo no puedo juzgar las intenciones, pero son personas que tienen que tener algún castigo por haber ocultado, por haber permitido que la institución siguiera cometiendo abusos. Imagínate que el 2016 recién, o sea, el 2016 tuvimos una primera alerta de que algo pasaba en las siervas, que fue una acusación de una chica acá en Chile, al arzobispado de Santiago. 2016. Y después de eso, todos los años han habido distintas acciones a nivel eclesial donde se intenta que se ponga luz sobre las siervas. Han habido acusaciones, envío de carta, se abre una comisión, se abre otra. Y estamos en el 2024 y hay personas que todavía siguen dentro, que han sido parte de este consejo, que han sido personas que han tenido la autoridad de determinar si alguien se queda, se va. Entonces, creo que hay una responsabilidad, y nuevamente aquí yo no lo quiero poner como responsabilidades individuales, hay una responsabilidad institucional. ¿Y por qué me parece importante esto? Porque cuando tú estás dentro de una institución con características sectarias como lo es la sierva, como lo es el sodalicio, tú comienzas a actuar de la forma en que la institución te enseña a actuar. Por lo tanto, acá no hablamos de personas buenas, malas, sino que hablamos de una institución que está podrida por dentro, que está contagiada, y las personas comienzan a cometer actos que dañan a otros. El otro día Rocío Figueroa lo dijo muy bien en un artículo que sacó, dijo: todas las que hemos acusado o hemos tratado de buscar justicia también hemos sido abusadoras de alguna manera, también hemos hecho daño de alguna manera. Entonces creo que esto es algo transversal, y más allá de que todavía queden dentro de la institución personas que han tenido responsabilidad, tenemos una institución completa que está podrida. Así es. Justamente hablando de que el sistema en sí está podrido, se ve dentro de las siervas la impronta de Luis Fernando Figari, así como la vemos en el sodalicio. ¿Cuáles son estas características, tanto en base a tus testimonios como tu experiencia personal dentro de las siervas y de las comunidades sodalites en Santiago? ¿Y cómo eran las formadoras y las lideresas de la organización? Mira, muchos de los, o sea, cuando escribí el libro me contactaron varios sodalites y ex-sodalites que me decían: leí tu libro, escuché los testimonios y las siervas son la versión mejorada del sodalicio. Versión mejorada negativamente. Claro. ¿Por qué? Porque las siervas fueron fundadas por Luis Fernando Figari, y aquí Luis Fernando Figari tuvo la potestad de definir todo, de definir el nombre de la institución, el carisma, cómo iba a ser la estructura interna, hasta la ropa que iban a usar. O sea, y esto puede sonar como un hecho accesorio, pero las siervas le modelaban a Figari los distintos uniformes y él definió cuál es el que iban a usar. ¿Por qué es tan importante? Porque desde lo más profundo hasta lo más externo, Figari tuvo participación, por lo menos hasta el 2010. O sea, imagínate, las siervas nacen a fines de los 90 y hasta el 2000 y tanto tienen una participación totalmente activa de Luis Fernando Figari en la toma de decisiones de quién se va a qué país a fundar, quiénes toman ciertos cargos. O sea, no era una persona que la fundó y dijo: ya, chicas, sigan ustedes. No, él tomaba parte en todas las decisiones importantes. Incluso tengo testimonios
que aparecen en el libro, de algunos casos en donde hasta él definía qué chica iba a qué clínica y cuál iba a un hospital, por ejemplo, si es que habían algunas enfermas. ¿Por qué? Porque al igual que el sodalicio, las siervas también tenían un interés por ciertas clases sociales y esas personas dentro de la institución tenían un rango superior, eran más valoradas, eran mejor cuidadas, a pesar de que las siervas aceptaron mujeres de todos los rangos sociales, de todos los estratos sociales. ¿En qué se parece al sodalicio? Primero, en que fue fundada por Luis Fernando Figari, en que Luis Fernando Figari es el pensamiento de la institución, o sea, eso no hay cómo discutirlo. Se parece también en que creó otros como... creó ciertos personajes dentro de la institución que eran como un reflejo de él, que es el caso, por ejemplo, de Andrea García, que fue una de las monjas que yo te diría que más acusaciones debe tener, y que era como el símil de Luis Fernando Figari. Ella incluso también tenía esto de Luis Fernando Figari, que eran como estos poderes de que te iba a mirar y iba a saber si es que tú podías ser monja o no. Jugaba con la vocación de las personas, con la vida de las personas. Tenemos también una institución ¿en qué más se parece? Es una institución totalmente con un estilo militarizado, con fuerte foco en los castigos que recibían las mujeres cuando no hacían o cuando dejaban dudas respecto a su desempeño como monjas. Se parecen en los tipos de abuso también. Tenemos abuso de autoridad, tenemos abusos sexuales también. Acá en el caso de las siervas tenemos abuso incluso en el ámbito de la salud, obligaciones para que ciertas mujeres que tenían que hacer tratamientos médicos las obligaban a no hacerlos. Entonces, similitudes hay por todos lados y por eso te digo que muchas personas me dijeron que la sierva era la versión mejorada del sodalicio, porque acá Luis Fernando pudo hacer y deshacer lo que quiso. Y eso es lo más doloroso, que desde su fundación las siervas nacen de la cabeza de un abusador, de un depredador. Y todo eso está en la columna vertebral de la institución. La forma en que ellas piensan las autoridades está en todas partes. Entonces eso es lo más doloroso, porque ¿cómo rescatas una institución tan contaminada? Además hablamos de un sector como es la Iglesia Católica, lamentablemente en nuestros países, y un momento histórico como son los 90 en Latinoamérica, de una sociedad muy machista, ¿no? Entonces supongo que también eso hizo que Figari tuviera más riendas sueltas que las que tuvo en los movimientos masculinos, ¿no? Sí, de hecho, las siervas nacieron porque Figari quería que nacieran. Hay algunas historias que han contado algunos exodálites, me lo han contado en distintas ocasiones, que Figari tenía, por ejemplo, la preocupación de quiénes iban a cuidar a los zodálites viejos, cuando ya estuviesen en su última etapa de vida. Que de ahí un poco también venía la idea de las monjas. Después él, en el libro donde cuenta cómo nacen las monjas, él cuenta que esto surge porque fue un día a un hospital a ver a su mamá y dónde están las mujeres que antes cuidaban a los enfermos y las monjas, y que ahí surge la necesidad, o sea, siempre desde la necesidad del cuidado, del servicio, de alguien que te sirve completamente y que da su vida por servirte y por satisfacer tus necesidades. Y eso, si lo vemos desde una perspectiva de género, llama la atención, porque yo, una de las teorías que planteo en el libro es que dentro de la Iglesia la mujer siempre ha tenido un lugar, como te decía anteriormente, supeditado a la autoridad masculina, pero además una identidad totalmente enfocada al sacrificio como símil, como la visión de la cruz. Sacrificio constante. La mujer está hecha para sufrir, para ser mamá, para parir, para servir, siempre en virtud del otro. Entonces creo que el machismo de Figari sí afectó a esta situación, y las siervas, si bien eran vistas como estas monjitas caritativas, no sé qué, eran monjas que estaban al servicio de Luis Fernando Figari. Claro.
El caso de Andrea García me parece curioso dentro de la órbita de Sodalite, porque a diferencia de los líderes y personas acusadas de cometer abusos dentro de la rama masculina, Andrea García se borró del mapa y no volvimos a saber más de ella. ¿Qué información tienes tú sobre su paradero actual, a qué se dedica? En fin. Mira, el 2019, Andrea García deja la institución, si no me equivoco, el 2019, y es muy doloroso para las víctimas porque Andrea García envía una carta diciendo que había descubierto que Dios la llamaba a otra vocación, que era el matrimonio, después de 20 años en la sierva, o sea, y que ya había cumplido con una misión y que estaba feliz por lo que había logrado, etc. Y Andrea García se va entre aplausos, visitando todas las comunidades, siendo aplaudida, monjas llorando porque se iba Andrea García, que fue un momento muy doloroso para la institución porque después de que Luis Fernando Figari desaparece del mapa, Andrea García en un momento tomó como el rol de la fundación, ¿ya? Después cuando Andrea García empezó a ser cuestionada, sale Andrea García y en verdad empiezan a decir, no, en realidad no fue Andrea García, fue un grupo de mujeres, etc. Pero Andrea García tenía un rol muy importante porque absolutamente todas las monjas pasaban por ella, cuando eran novicias, cuando eran candidatas, cuando estaban en este proceso de definir si entraban o no, y ella era la que definía quién entraba o no. Ella era la que escogía a estas monjas más especiales también que iban a ser cuidadas de una manera distinta, que iban a ser sus sirvientas, porque también tenemos servidumbre moderna en la sierva del Plan de Dios. Y en el 2019 Andrea García toma esta decisión de irse de la institución y desaparece. Se dedica, que fue muy llamativo, a ser coach de jóvenes que estaban en momento de preuniversitario, nunca dice cuál fue su pasado, y empezó incluso después ya cuando se casó, porque ella se casa, comienza una vida, está en todo su derecho también, empieza a ofrecer sus servicios como coach para novias. Y ahí es donde se genera un ruido tremendo y las ex siervas empiezan a escribirle como descarada, ¿por qué estás haciendo esto? Empiezan a enviar cartas a las siervas diciendo, es necesario que se sepa qué hizo Andrea García, porque si no ella va a seguir llevando su vida como coach y podría seguir dañando a otras personas. Entonces, hasta incluso las mujeres que denuncian, Andrea García lo hacen con esa preocupación de no queremos que haya otros más abusados. Luego de eso, Andrea García, en su rol de coach, empieza a desaparecer un poco del mundo de las redes sociales, de los espacios públicos. Hoy día se sabe poco de ella en el sentido que hace su vida, no se contacta con siervas, con alguna que otra alguna vez le ha escrito para pedirle explicaciones, como por qué la están denunciando. También le escribió en un par de ocasiones a alguna de las víctimas para pedirle disculpas por las malas interpretaciones de sus actos, o sea, ni siquiera por sus abusos, o sea, si quiero limpiar mi imagen, o sea, pide perdón por lo que realmente tienes que pedir perdón. Entonces, pero sí es una sensación de que está oculta, se le menciona constantemente, pero a pesar de eso, igual la iglesia no puede hacer nada con ella, porque ya no está en la institución. Yo me imagino que a lo máximo podrían, no sé, ya que está de moda, quizás castigarla con la excomunión, que no creo que suceda, pero a nivel institucional no puede recibir ningún castigo porque ya se fue de la institución. Claro. Una de las cosas que hablamos esta semana con José Enrique Escardó y con Martín Schoig es que una de las respuestas mediáticas del sodalicio, y te preguntaré si también en las siervas, es mencionar que como el caso y lo malo que cometieron fueron los abusos sexuales y quienes los perpetuaron ya están fuera de la asociación, ya el tema está solucionado, es una muestra además de que ellos han querido cambiar y esto es una razón para seguir existiendo. ¿Tú crees que el problema principal del sodalicio son los abusos sexuales, como es en el caso de las siervas? ¿Y qué crees que es el problema principal de este ecosistema que has investigado? Yo creo que en el caso de los sodalicios y de las siervas, el abuso sexual no es el principal problema. El abuso sexual es un efecto
del problema central que tiene que ver con tener una institución de carácter sectario, con tener una institución que genera el clima, que genera como este microclima para que se generen distintos tipos de abuso que parten del abuso de poder. Yo siempre digo que el abuso sexual es el último eslabón de la cadena, pero muchas víctimas no fueron víctimas de abuso sexual. Y hay todo un paréntesis entre el abuso de poder y el abuso sexual, como que hay una distancia tremenda, donde ocurren otros tipos de abusos, donde ocurren un montón de situaciones que son dañinas para las personas y que lamentablemente no pueden ser tipificadas. En el caso de las siervas yo creo que sucede parecido. Yo en el caso de las siervas pude identificar casos de abuso sexual. Estas mujeres no se atreven a denunciar. Hay muchas mujeres que estuvieron al borde del abuso sexual también, pero el estar al borde del abuso sexual no es un... ¿Cómo lo catalogas? Es como, o fuiste abusado sexualmente o no fuiste abusado sexualmente. O por ejemplo, solo abusos sexuales son violaciones sexuales y no otro tipo de actividades. O sea, imagínate, en el caso de la mujer no existe la violación. Y ya eso te pone un impedimento para entender cuál es el abuso sexual que puede ocurrir entre las mujeres. Y en las siervas lo que ocurría era que la estructura de abuso se daba como en un clima de amistad. Yo tengo ahí testimonios donde vemos que hay un abuso que es vertical, pero que también hay un comportamiento que es horizontal, donde tenemos autoridades que abusaban de las chicas que tenían por debajo de su autoridad, haciéndoles creer que eran sus amigas especiales, y ahí se daban los abusos, pero también como las siervas vivían en un mundo tan fuera del mundo real, y les prohibían tener amistades incluso dentro de la institución, cualquier símbolo de cariño, de aceptación, como decimos, de que alguien te acoja y te intente escuchar, ya generaba un escenario para que ocurrieran situaciones sexuales a nivel horizontal. Y yo tengo muchos testimonios, y esto me llama mucho la atención de las siervas, en que habían relaciones sexuales como de manera horizontal, pero porque la enseñanza había sido a nivel vertical, que esa era la forma de comportarte con tus amigas. Y aquí yo quiero ser súper clara, no es que las chicas no supieran del mundo y que eran unos niños que estaban recién descubriendo el mundo, pero cuando tú estás en una institución que te prohíbe todo vínculo con tu familia, con tus amigos, con el mundo exterior, y además le dan una característica de culpabilidad al vínculo, al sentir la necesidad de que alguien te abrace y te diga, vamos, tú puedes, se generan estas distorsiones en las relaciones humanas. Una vez un periodista me preguntaba, me decía, pero aquí hay abusos lésbicos, y yo le decía, o sea, no se trata de que haya abusos lésbicos o no lésbicos, es abuso sexual. Y el abuso sexual no tiene que ver con que la persona, con que esta mujer haya sido lesbiana o no. El abuso sexual se da por el abuso de poder, no por la tendencia sexual de la persona. Entonces, y yo creo que en el sodalicio también se repitió bastante eso, el abuso sexual como un síntoma del abuso de poder. Entonces creo que se parecen mucho las instituciones, y la diferencia en que en las siervas ha sido mucho más difícil sacar esto a la luz, porque los abusos además son cometidos por mujeres. O sea, que una mujer abuse de una mujer es muy duro para la mujer. Y además que en el sodalicio las primeras denuncias y las que concatenan todo lo que venimos después son casos que ocurrieron entre los 80 y los 90, ¿no? O sea, tuvieron que pasar 20, 25 años de procesarlo internamente en las víctimas para recién poder hablar de este tema, ni siquiera públicamente. Al principio era incluso con seudónimos, pero para ser la punta de lanza de denuncias contra la organización, ¿no? Supongo que en el caso de las siervas deben ser casos más recientes y por ende las víctimas siguen en duelo, ¿no? Sí, ahí tú tocas un tema importante, que es que las víctimas siguen en duelo. Yo te decía la dificultad como adicional a que estas mujeres hayan sido abusadas por otras mujeres, por todo el estigma social que hay, por lo difícil también que es para la sociedad poner a la mujer en el espacio del abusador. Pero también
hay un tema de lo reciente de los abusos. Hay abusos que son desde los inicios de la sierva de los 90, ¿ya? Pero hay abusos que son del 2019. O sea, que son recientes, porque han sido permanentes en el tiempo. No hubo un quiebre como para decir, desde ahora vamos a reformar la institución y cambian las cosas. No, las siervas vivieron siempre en una burbuja. Y siempre esa burbuja fue protegida, por lo tanto, adentro ocurría de todo y nadie tenía ningún conocimiento. Incluso cuando el 2015 estalla el caso Sodalicio, las siervas lo que hacen es decir, que yo me acuerdo que ahí tuve discusiones con varias monjas, era como, qué difícil y qué triste lo que le está pasando a nuestros hermanos sodalites. Nosotras no somos así. Y de hecho, esos años fueron los años de mayor éxito de las siervas en cuanto, por ejemplo, ellas tenían una banda de rock, pop, que se llamaba Siervas. Esos años las siervas estaban tocando ante el Papa, en distintos conciertos, en gira internacional. Y yo me acuerdo que yo cuestionaba mucho eso y les decía, pero ¿cómo están haciendo esta fiesta si miren lo que está pasando en el sodalicio? Y ellas decían, bueno, qué triste, pero no somos nosotros. Y ahí empezaron a cambiar un poco la versión de la historia y a decir, en realidad Luis Fernando fue como el primero que nos acompañó, pero las siervas no la hicieron, no la hizo Luis Fernando. Empezaron a tratar de cambiar su historia. Yo tengo testimonios incluso de mujeres que fueron obligadas a quemar las fotos donde aparecía Luis Fernando Figari. O sea, empieza a haber una reescritura de la historia y un protegerse de la tormenta que estaban viviendo los sodalites, sin ninguna visión crítica. Simplemente protejamos la institución, nosotros no somos el sodalicio, somos las siervas del plan de Dios. Y tuvo un boom tremendo con esta banda de pop, de música, que además era una banda nefasta porque su objetivo era captar vocaciones. Era una banda enfocada en la captación vocacional. Mostremos lo lindo que es ser siervas, lo valiente que somos, lo de las mujeres heroicas. Y así llegaron muchas personas. Entonces, las siervas nunca entendieron lo que pasaba en el sodalicio como un dolor propio, como un problema propio. Era un problema de otros, a pesar de que tenían el barro hasta la cintura. Claro. O sea, también en este proceso disociaron, ¿no? De la realidad y de la historia que ellos habían vivido. Y me acuerdo perfectamente. Fue consciente, fue una disociación consciente. Yo me acuerdo, y te voy a dar un ejemplo cortito, de una vez estar hablando con una monja que yo conocí hace muchos años y que me había contado la historia de cómo se habían fundado la sierva y cómo Luis Fernando llegaba y le había mostrado los uniformes. Y cuando hablo con esta monja en 2015 le digo, pero ¿cómo cambió la historia? Y me dice, no, es que en realidad entre nosotras, un grupo de amigas, nos pusimos de acuerdo y definimos cuál iba a ser nuestro uniforme y nuestro carisma y nuestro símbolo. Y yo le decía, pero tú me contaste otra cosa, entonces ¿cómo en estos años la historia cambió? Claro. Entonces había una acción consciente de manipular la verdad, de manipular la historia para desentenderse de la manzana podrida que en ese momento era Luis Fernando Figari y era el sodalicio. Y a pesar de eso, Luis Fernando Figari seguía teniendo potestad dentro de la sierva. Claro. Y también me acuerdo perfectamente del fenómeno Siervas, la banda. Yo estaba en el colegio y me acuerdo que ellas eran las católicas chéveres. O sea, esto mismo de bacanes, para aquellos que no fueron fuera de Perú, las siervas, los católicos entretenidos, los modernos. Nosotros también podemos cantar rock. Llegaron como 15 años tarde, pero ellos también podían cantar rock. Y claro, me acuerdo que es muy parecido a lo que cuentan las primeras personas que entraron al sodalicio con respecto a las dinámicas de, en ese momento era invitar cigarros en el colegio, o era darles permisos para salir de clase. Era este rol de nosotros somos los bacanes de la Iglesia Católica, ¿no? Siguió esa impronta en las siervas de nosotros somos las elegidas, nosotros somos las verdaderas católicas, al igual que pasó en el sodalicio. Sí, tenían esa impronta. Yo diría que con la banda Siervas se nota mucho más. Siervas tampoco es una idea original. Surge porque, yo no sé si recordarán, pero cuando el Papa Francisco estaba recién en sus primeros años, salió una monjita en un programa italiano, The Voice, cantando espectacular y todo el mundo sorprendido con esta monjita que iba a cantar a la televisión y que venía impulsada por este espíritu del Papa Francisco de decir, hagan ruido. Claro. Entonces,
a partir de estas situaciones que estas monjas, que además de la música la tenían dentro de su identidad, dictada por Luis Fernando Figari. O sea, yo tengo discos antiguos de las siervas en donde sale que Luis Fernando Figari fue el que las impulsó, que la música tenía que ser parte de su identidad, etc. Estas monjas ven esta nueva ola de catolicismo más moderno, extramuros, como decía el Papa Francisco, de no quedarse en el balcón, de no balconear la vida. Yo me acuerdo perfecto porque fue el tiempo de la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Río, a la que me tocó ir, y las siervas empiezan a contagiarse de este mood más moderno, más católico, no sé qué, y crean este grupo de música. Ellas ya antes tenían unos 3 discos, pero crean este grupo de música más enfocado en el rock, en el pop, en hacer videos musicales, y salieron en todos los medios de prensa, en la BBC, en la Dolce Vele, o sea, en todas partes, como estas monjas modernas que venían a desafiar el statu quo de la imagen que teníamos de las religiosas. Entonces, fue un pic y eso fue muy llamativo para las mujeres. A mí me han escrito chicas que fueron novicias o que fueron candidatas, que estuvieron a punto de entrar a la institución, que son de otros países. Me acuerdo que me escribían algunas de Puerto Rico diciéndome: conocí a las siervas a través de la banda de música y quería ser como ellas. O chicas que también me decían, mis papás vieron a las monjas, a las siervas, a la banda, y me decían que yo tenía que ser así. Entonces, tenían un poder mediático muy peligroso. Y por eso te digo que era tan nefasto este grupo, porque su objetivo principal era captar vocaciones, hacer crecer la institución. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, sí tenían esto parecido a los sodalites, y también cuando tú ya entrabas en mayor cercanía con ellas, tenías el beneficio de ir a su casa, de que te llamaran por teléfono, de salir con una monjita, que eran cosas que yo lo pongo en mi libro, la visión que tiene de una monja es una señora vieja, con cara de amargada, y listo. Pero acá tenemos un estilo totalmente distinto, mujeres jóvenes, mujeres lindas, energéticas, que tocan música, que tocan la batería, que tocan la guitarra eléctrica. O sea, eso ya te habla de un estilo totalmente distinto y un estilo que tiene mucho de marketing. Así es. Cuando comentabas al inicio de la entrevista sobre que Figari quiso crear a las cuidadoras de los sodalites hombres, y ahora mencionas lo de la música, y me dirás si crees que estoy volando inapropiadamente, pero ¿tú crees que tenía un poco de crear también cortesanas? O sea, que fueran las músicas las que entretuvieran a los hombres, también considerando el carácter machista de Luis Fernando. ¿O por dónde crees que iba tú? Yo no sé si la palabra es como crear cortesanas como para que entretuvieran a los hombres, porque el objetivo era tener una rama femenina de monjas para igualarse a los otros movimientos eclesiales que surgían en el momento. O sea, también había una competencia. Figari competía con otros movimientos eclesiales que ya tenían ramas masculinas, que tenían monjas, que tenían otro tipo consagrada. Entonces también había un equiparar el mercado, ¿ya? Okay. O sea, si el de allá está vendiendo peras y manzanas, yo también voy a vender peras y manzanas. Entonces también había un objetivo como a nivel de ser visto eclesialmente. Estas historias que hay de que él también pensaba en quiénes iban a cuidar a los sodalites cuando fuesen viejos, son rumores, son cuentos, algunos pues, yo creo que tienen bastante de verdad, pero creo que el objetivo principal tenía que ver con tener el paquete completo dentro de la iglesia. Tengo los sodalites, la rama masculina, tengo los matrimonios y la gente con el movimiento de vida cristiana, tengo estas religiosas sin hábito, que son las fraternas, que son las laicas consagradas, y tengo las monjas. Entonces era como tener el pack completo. Yo creo que va por ahí más la motivación, y de todas maneras Luis Fernando tenía este carisma igual. O sea, cuando él iba a la institución, cuando él decía, monjas, voy llegando, porque así las trataba de monjas, voy llegando, y la casa, que es una que está en Chosica, se detenía, y absolutamente todas limpiando hasta
la manilla de la puerta con cepillo de diente, sacando el sillón, había un sillón especial para recibir a Figari en la casa, sacando el sillón de Figari de la bodega, seleccionando a quiénes son las monjas que iban a estar ese día en la conversación con Figari, porque no todas podían estar con él, se escogía a las especiales, se escogían y Figari lo que decía de repente era cuando se sentaba en un sillón, las miraba, no sé qué, monjas, canten. Y ahí las monjas venían y cantaban. Entonces, él sí tenía esa actitud con ellas. Y él era consciente de que era el padre fundador y que podía hacer y deshacer lo que quería. Pero yo creo que su motivación tenía que ver más con tener el paquete completo dentro de la iglesia y ser reconocido por tengo todo. Ok. ¿Por qué crees que en el debate público sobre el caso Sodalicio nos centramos tanto en los casos de las ramas masculinas y no tanto en las ramas femeninas? Yo creo que acá hay dos factores. Primero, que todavía no se entiende el caso Sodalicio como un todo, ¿ya? Cuando hablamos de caso Sodalicio, la gente piensa en los hombres que fueron abusados. Pero el caso Sodalicio es el caso Siervas, el caso Fraternas, el caso Movimiento de Vida Cristiana, donde también han ocurrido un montón de abusos. Entonces, yo creo que ahí tenemos un desafío de transformar el caso Sodalicio en el caso que abarca todos los abusos que ocurrieron en las instituciones fundadas por Luis Fernando Figari. Y por otro lado, el segundo factor, y esto ya muy desde la opinión personal, yo creo que también hay mucho machismo en esto. Todavía, y aquí lo que te decía, todavía no se entiende tanto el abuso cometido por mujeres hacia mujeres. Es difícil de entenderlo, o sea, cuando yo incluso escribía el libro y a veces hablaba con amigos, no, estoy escribiendo el caso de un libro de mujeres que abusaron de otras mujeres, el comentario era burdo, era como, entre dos mujeres, mira tú, o sea, como que una sexualización, una ironía, una burla, porque no se entiende todavía el abuso entre mujeres. Entonces creo que ahí tenemos el segundo desafío, que es posicionar el abuso entre mujeres como un abuso que ocurre también en la iglesia y que ocurre más de lo que vemos. O sea, ya hay estudios que han aparecido sobre el abuso entre mujeres. Entonces, creo que también hay de machismo. El Sodalicio también siempre hablaba de que nosotros somos los sodalites y las monjas hacia el lado. Las monjitas. O sea, ya la reducción de las monjitas tenían menos valor. Entonces, creo que son estos dos factores. Uno, el poco entendimiento del caso en su integralidad. Y dos, el machismo también con el que se miran los abusos dentro de la iglesia. ¿Qué opinas de las expulsiones de los últimos meses a Figari y a otros 10 sodalites? Mira, yo creo que yo no tengo el conocimiento de todos los delitos que se le imputan a cada uno de los expulsados. Eso no lo sé, porque están todos dentro como de un mismo paquete, dentro de una misma bolsa. Me parece que el Papa Francisco lo que hace es tomar el caso, empezar a ejecutar castigos visibles, lo que me parece positivo. Es tarde, pero llega. O sea, la justicia tarda, pero llega. Y ahí hay varias frases al respecto de, bueno, si llega tarde es justicia o no es justicia. Pero bueno, se está haciendo algo, y creo que lo más importante, que lo hemos hablado con Pedro Salinas, con Rocío Figueroa, Paola Ogaz y otras personas que están denunciando, es lo último que dice la carta, que dice, ojalá que el sodalicio comience ahora un proceso de justicia, de reparación, etcétera, menciona distintas palabras. Entonces, eso me hace pensar que este acto es el primero de muchos actos que vienen, pero también que el sodalicio como institución debe hacerse cargo realmente de lo que ha sucedido y que ellos deben comenzar a tomar acciones como reales, concretas. Así que me parece que es positivo lo que pasó. Y bueno, esperemos que es lo que más va a seguir pasando. Esperemos que sigan pasando cosas, porque no es suficiente. No es suficiente. Así es. Estaba conversando el otro día con José Enrique Escardó
Y yo sin ser parte, a diferencia de todos ustedes que han sido parte en distintos momentos del sodalicio, si bien mi familia fue parte del sodalicio, yo nunca lo fui. La parte que me parece más complicada es que hay víctimas que para sentirse reparadas necesitan procesos distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, José Enrique hablaba de que para él el pedido de disculpas o que incluso las acciones vaticanas no eran suficientes para él y para otro grupo. Mientras tanto tienes un grupo que sigue siendo católico, por ejemplo, que el simple hecho de que el Papa esté tomándole importancia al caso es suficiente para ellos y demuestra una voluntad de la Iglesia de reparar, enmendar y todo lo que dice la carta al final. ¿Tú crees que ese último párrafo le ha servido a las víctimas como para revalidar que los procesos ficticios que ha seguido el sodalicio con las comisiones y las reparaciones en realidad fueron pantomimas? ¿Tú crees que ese último párrafo y esa última frase habilita a pensar en eso? Mira, yo he hablado con varias víctimas este último periodo a raíz de toda esta, de cómo se encendió el caso nuevamente, y veo mucha desorientación. Muchas preguntas de, bueno, ¿qué significa esto? Entonces lo que hizo el sodalicio antes no sirvió de nada. ¿Por qué se les pide que ahora comiencen un proceso? Y me preguntan como, bueno, ¿y qué va a pasar ahora? Yo no sé qué va a pasar. No tengo idea qué va a pasar, si van a haber más expulsiones, si van a haber más medidas, no lo sé. Yo creo que sí, tengo la intuición de que sí, por cómo uno va viendo cómo evoluciona el caso. Pero yo no sé si esto a las víctimas le ha generado una mayor satisfacción, mayor tranquilidad o más desorientación y preguntas sobre por qué después de tantos años ahora el Vaticano le pide al sodalicio que por favor ahora empiece un proceso. O sea, es como, amigo, esto debería haber sido el minuto 1. Claro. Entonces, yo creo que, al menos por lo que yo he hablado, he visto víctimas muy desorientadas en torno al proceso de justicia, de reparación. Pero también he visto víctimas que se están envalentonando por dar a conocer sus casos de abuso, porque yo creo que ya la sensación de no solamente de abuso que han vivido dentro del sodalicio, sino que abuso que han vivido por parte de la Iglesia, que no ha hecho nada al respecto, yo creo que empieza a sobrepasar y vemos que están saliendo nuevas víctimas. Así es. Y eso me llama mucho la atención, porque después de tantos años uno diría como, no, ya conocemos todo lo que hay que conocer, pero no. Y están saliendo casos graves de abuso, incluso de abuso sexual. Entonces, estamos hablando de que el proceso se abre y probablemente se abre ahora con mayor crudeza, porque tenemos, lamentablemente se han formado, y eso creo que hay que combatirlo, se han formado bandos, los que están a favor del sodalicio y los que están en contra del sodalicio, y los que están en contra pareciera ser que son las víctimas, cuando las víctimas lo que están haciendo es buscar justicia y reparación. Las víctimas no están en contra del sodalicio. Están en contra de lo que les ha sucedido. Están en contra del ocultamiento, de que no tengamos justicia todavía tantos años después. Y los que están a favor del sodalicio luchan en contra de estas víctimas. Y hoy día sacan la bandera de recemos por nuestra familia espiritual, que Dios siga bendiciendo nuestra familia, protejamos nuestra familia, recemos, etc. Pero ¿cuándo han hecho eso por las víctimas? ¿Por qué no levantan la bandera por las víctimas? Recemos por las víctimas. No sé, yo no soy una persona hoy día católica, pero quienes están en esta posición católica de defensa de la institución nuevamente, o sea, se repite la historia, ¿por qué no están en defensa de los más débiles? Que es lo que dice la religión. Y los más débiles hoy día son las víctimas. Esta batalla a favor en contra me permite preguntarte sobre uno de los personajes expulsados, que es Alejandro Bermúdez. Tú trabajaste en Así Prensa y además siempre recuerdo el relato de Pedro. Según Pedro, eres de las primeras personas que se enfrentó públicamente a Bermúdez. Y algo que a mí me preocupa particularmente es que esta batalla polarizada a favor y en contra del sodalicio a veces pareciera tener un tinte incluso ideológico, ¿no? Derecha y no derecha, cismáticos y en contra del Papa, contra gente que respalda al Papa.
¿Cómo ves esta batalla mediática con tintes ideológicos, con ataques al Papa sobre todo, y en este momento también a los miembros de la comisión investigadora Scicluna Bartomeu? ¿Y cómo fue tu experiencia en Nazi Prensa y con Alejandro Bermúdez particularmente, que ahora se está haciendo, como dice un meme chileno, la víctima? Conoces la víctima, te voy a mandar un sticker después de la víctima. Mira, sobre esta batalla ideológica o de posturas me llama mucho la atención porque el sodalicio siempre fue de miremos a la iglesia, miremos a la madre iglesia, lo que dice el Papa, etcétera, como que siempre se sentían muy fieles a esta institución. Y hoy día lo que vemos en esta batalla que tú comentas es que el sodalicio o miembros del sodalicio empiezan a cuestionar a la iglesia. Y es como, me avergüenza mi iglesia. ¿Qué le pasó al Papa? ¿Qué le pasó a la comisión? Entonces, ¿dónde está esa visión de miremos a la madre iglesia siempre tiene la verdad? Hoy día es como, bueno, hoy día que la verdad no está de nuestro lado o que los cuestionamientos están hacia nosotros, parece que no tenemos que mirar tanto a esta madre iglesia. Entonces, creo que esta batalla obviamente es dañina para la institución católica, para el catolicismo. Y efectivamente se ve que hay un grupo que está a favor del Papa y un grupo que está en contra del Papa o que considera que el Papa está contaminado por quienes tiene alrededor. Vemos un grupo que se siente hoy día como estos cristianos perseguidos, porque la iglesia no los respalda. Y nuevamente ponen en evidencia que cuando las cosas no están a favor tuyo, entonces ya no conviene, entonces tienes un enemigo. Seguimos con este comportamiento sectario, los buenos y los malos. Tienes un enemigo afuera al que tienes que combatir. El problema es que hoy día pareciera para este grupo que el enemigo está dentro de la iglesia y es hasta el propio Papa. Entonces es muy, yo creo que para las personas que son católicas y que son parte del sodalicio, yo creo que deben estar viviendo un proceso muy duro, muy doloroso. Eso no lo cuestiono. Pero imagínate lo terrible que es que vivir en esta tónica del enemigo todo el tiempo. O sea, creo que de verdad es algo que hay que analizar y que tenemos que volver a poner los ojos sobre las víctimas. No nos podemos quedar en estos bandos, hay que poner los ojos sobre las víctimas. ¿Quién necesitan las víctimas que han sido olvidadas por tantos años? Y respecto a lo que tú decías de Alejandro Bermúdez, efectivamente yo trabajé en Nazi Prensa. Yo preferí trabajar en Nazi Prensa en vez de trabajar en otro lugar, en un canal de televisión acá en Chile, porque tenía la visión de que el trabajo me tenía que santificar en ese tiempo y que yo tenía que dar la vida por la iglesia, y por eso decidí trabajar en Nazi Prensa a pesar de que las condiciones salariales o de estabilidad laboral no eran lo mismo que trabajar en este otro lugar. Yo creo que fue un momento en que de bastante frustración profesional, y yo te diría sobre todo en el último tiempo, porque a mí me tocó como de repente escribir artículos sobre el tema del caso Caradima, que para mí fue algo que me impactó mucho, y que no los publicaban porque sentían que estos casos lo que hacían era dañar la reputación de la iglesia. Y yo decía, pero no estoy escribiendo, como que yo me cuestionaba y yo me sentía culpable porque yo decía, no estoy escribiendo a favor de uno u otro, estoy escribiendo como el hecho. Claro. Entonces fue un proceso difícil. Yo, entre comillas, me enfrenté una vez a Alejandro Bermúdez en redes sociales, pero porque ya cuando había explotado el caso Sodalicio, a mí me parecía tan terrible que siguiéramos con esta actitud de que todos los otros son malos y nosotros somos los perseguidos. Y me acuerdo que le respondí a Bermúdez porque empezó a atacar a un grupo de homosexuales, de personas homosexuales, y les decía una gran barbaridad de cosas, y ahí yo le respondí como casi que, oye, ubícate, o sea, se supone que tú eres rostro de la iglesia, como que en la iglesia no deberíamos hablar así, deberíamos acoger. Y ahí recuerdo que me contestó todo y se armó
yo creo que una gran pelea interna entre los que estaban a favor de Bermúdez, a favor mío, sodalites que me decían, igual te pasaste de la raya respondiéndole a Bermúdez, y era como, ¿por qué endiosamos personas? O sea, y yo creo que eso era complejo, porque teníamos personas que tenían mayor valor y otras de menor valor, y tú no podías acercar como casi que hoy no te puedo mirar porque eres Bermúdez o eres, no sé, te estoy poniendo un ejemplo como burdo, pero ahí se genera nuevamente esto de que hay algunos que son más especiales que otros, unos elegidos, no sé qué, y en un momento además tan complejo de la historia del sodalicio, claro, yo ahí no sé si me envalentoné, porque en realidad simplemente me nació como amigo, ubícate, y nuevamente desde dentro, con la intención de cuidar la institución desde dentro, era como, oye, esto no está bien, y ya luego pasó todo lo que conocen, que son los ataques que hubo internamente, una pedida de disculpas de Alessandro Moroni, un mandar a callar un rato a Bermúdez, pero eso después de años me valió igual problemas, o sea, no es algo, o sea, y a mí jamás Bermúdez me pidió perdón, según él pidió perdón pública, perdón público en Twitter, en ese momento era Twitter, él me había bloqueado absolutamente todas las redes sociales, así que yo nunca pude ver nada, pero según él como que pidió perdón y yo como amigo todavía, aquí estoy. Sí, siguiendo el caso de las últimas semanas, he estado viendo, no sé si a mi pesar, todos los podcasts de Alejandro Bermúdez, y te juro que le subió la publicidad a Bermúdez, la plusvalía. Sí, tal cual, está en su momento más mediático. Y subió un video justo diciendo que él pidió perdón a todas las personas que él tenía que pedir perdón, y te juro que pensé en ti. Y claro, ¿de qué sirve pedir disculpas si tu víctima no la puede recibir, ¿no? Y la tienes bloqueada de todas partes, ¿no? Pero algo que me llama mucho la atención de lo que tú narras es que todas las personas que desde adentro intentaron cambiar las cosas, hoy día ya no están en el sodalicio. Y creo que eso también dice mucho. Y si de verdad el sodalicio en algún momento, tal vez con la primera comisión, pudo haber tenido una vuelta atrás, que hoy día gente como tú, como el padre Teullet y otros miembros dentro de la organización que intentaron cambiar las cosas y no pudieron porque el mismo sistema y el modus operandi lo impidió, creo que dice bastante del estado actual del sodalicio, ¿no? Sí, retrocedo un poquito a lo primero que mencionaste, que es esta columna de Bermúdez sobre el perdón. Creo que el perdón es un acto íntimo. Nada sirve pedir perdón al aire, pedir perdón al viento, si tú no vas directamente a la persona que dañaste y te enfrentas a esa persona y le pides perdón. Creo que eso es valioso, más valioso que cualquier otra cosa, y por supuesto que sí, después tienes que poner a la luz que pediste perdón. Segundo, lo que me muestras, creo que muchos de quienes intentamos hacer cosas desde dentro, no sé si nos cansamos desde dentro, porque en verdad yo tenía en mi historia personal realmente la intención de proteger la institución. Yo quería proteger la institución. Y de hecho con las siervas yo les hablé muchas veces y les dije, ojalá que lo que está pasando con el sodalicio hoy día, los abusos sexuales de Figari, los abusos aquí y allá, el día de mañana no sean sobre las siervas. Tenemos que hacer algo hoy. Y ese hoy es analizar dónde nos hemos equivocado o dónde hemos cometido abuso y repararlo. Yo ni siquiera alcancé a cansarme de esa situación, porque yo creo que terminé siendo como expulsada de la organización, que esto fue el 2017, cuando yo te comentaba que escribí un artículo sobre las siervas, y las siervas mandaron a una miembro del Consejo Superior, la mandan a Chile, realizan una reunión en la parroquia donde participábamos, donde habían víctimas, gente de la parroquia, estaba yo, estaba algunas personas que habían dado testimonio, y fue una reunión donde básicamente nos dijeron que esto le hacía daño a la institución, que nosotros éramos parte de
de una organización que quería destruir al sodalicio y a la iglesia, o sea, el sodalicio como de mano de la iglesia, cuando hoy día se piensa lo contrario. Y me expusieron al escarnio público gente adulta, o sea, yo tenía, no sé, 20 y tantos años, y personas de 40 y tantos, 50 y tantos años diciéndome, tú eres una persona que está atentando contra la iglesia, eres parte de una organización que los quiere destruir, etc. Fue muy dañino, muy dañino. Entonces, como te digo, yo ni siquiera alcancé a cansarme de tratar de combatir desde dentro este cáncer que nos carcomía, sino que el cáncer me expulsó del cuerpo porque estaba generando ruido. Yo me acuerdo perfectamente que saliendo de esa reunión, que fue terrible por todos los ataques personales que recibí, y era en un círculo de, no sé, más de 50 personas atacándote personalmente, públicamente, yo ahí decidí, yo dije, aquí yo no vuelvo nunca más. O sea, no puedo volver a este lugar. Y creo que hay mucha gente que desde dentro, hasta el día de hoy, sigue tratando de cambiar las cosas. Yo te soy súper sincera. Yo tengo un par de amigos dentro del sodalicio consagrados que los adoro y sé que están sufriendo por todo lo que está pasando. Y que también llevan años tratando de hacer las cosas distintas, pero digo, ¿cuánto más vas a tratar? Entonces yo creo que hay gente que desde dentro trata de hacer las cosas de manera correcta, pero tenemos una ideología tan encarnada, que ha penetrado tan fuerte, que hoy día probablemente esas personas lo que hacen es sentirse víctimas de la institución eclesial, que es injusta. Yo creo que esa es como un poco la percepción, y por eso nos ponemos en son de combate y volvemos a las raíces del sodalicio. Sí. Entonces creo que también las personas que están dentro y que tratan de hacer las cosas distintas o han tratado de hacerlas distintas también están sufriendo. No podemos olvidarnos de eso. Yo digo, esto no es una pelea entre buenos y malos, es entre personas. Y esas personas también sufren, también desde dentro. O sea, yo me pongo en el caso de una persona que está totalmente convencida de que lo están atacando. O sea, imagínate cómo lo sacas de ese pensamiento tan estructurado, tan armado. No puedes romperlo tan fácilmente. Y yo creo que ahí otra de las que deberían ser las prioridades con respecto a cómo afrontar el caso sodalicio es que dentro del sodalicio siguen habiendo víctimas. Y siguen habiendo personas que incluso pueden ahora ser victimarios, pero que empezaron siendo víctimas. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos de vista que no podemos tener. No tenemos acceso a esos testimonios, pero con total seguridad aún hay víctimas dentro del sodalicio, las fraternas, las siervas, que necesitan ser auxiliadas y recibir atención, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que todavía hay víctimas y efectivamente lo que sucede también estando dentro de un sistema tan contaminado, de un sistema de estas características sectarias, es que tú eres víctima, pero efectivamente después te transformas en victimario. Y lo repito, Rocío el otro día lo dijo muy bien en una carta, en un artículo que escribió, y dijo, quienes hemos sido víctimas también hemos sido victimarios, también hemos abusado de otros y les hemos hecho daño. O sea, yo misma me esforzaba por meter gente a la institución. Entonces, y gente que permanece hasta el día de hoy, y yo digo, chuta, ¿qué hice? Le arruiné la vida a esta persona. Pero entonces yo creo que, y aquí volver a enfatizar, no se trata de una pelea entre buenos y malos, se trata de una institución contaminada, una institución de características sectarias que generó el microclima para que se generaran estos abusos, y que probablemente ha cambiado algunas cosas, pero sigue teniendo el mismo carisma. Entonces, ahí es donde la pregunta también es, ¿pueden reinventarse las instituciones con abusos tan profundos desde su comienzo, desde lo más identitario? ¿Se pueden reformar? ¿Pueden cambiar? ¿Pueden reinventarse? Yo no tengo la respuesta para eso. Tengo mis dudas al respecto de que se pueda, porque siento que acá es como que tienes que arrasar con todo y volver a construir algo nuevo. Cuando el tema, el abuso está inserto en la identidad. Claro. Entonces, tengo mis dudas al respecto. Camila, ya para finalizar, y siendo fieles al estilo de este canal, ya hemos secuestrado 1 hora de tu tiempo, por la cual te agradecemos. Pero la última pregunta, y creo que es la más importante,
y en base a tu experiencia y tu expertise en el caso, ¿qué crees y qué quieres y qué crees que debería pasar con el sodalicio? Claramente especificado, o si quieres, metiendo mayor detalles con las siervas, ¿no? En este proceso. Mira, el qué quiero, yo creo que yo quiero y anhelo de verdad profundamente que las víctimas sean escuchadas, sean reparadas, eso es lo que quiero, independiente de lo que pase con la institución. Para mí, el foco, y esto lo repito mucho, son las víctimas. Si eso implica que la institución se cierre porque no tiene carisma, porque no tiene identidad, ok, adelante. Pero ojo, la iglesia se tiene que hacer cargo también de las personas que siguen dentro de la institución. No las puede dejar a la deriva. Tiene que hacerse responsable de esas mujeres que hoy día están dentro y que probablemente, no sé, consideran que la vocación de religiosa es parte de su vida, no sé, pero se tienen que hacer cargo de esas mujeres. Y si el hacerse cargo de las víctimas, repararlas todo, implica que no cierren la institución, yo creo que sí tiene que haber una reforma profunda. Y esa reforma profunda yo no tengo la respuesta de cómo se hace, pero claramente habría que limpiar, o sea, creo que habría que crear una institución nueva porque desde sus raíces está contaminada. Pero lo que me interesa decir acá es que acá no importa lo que yo quiera, yo creo que el foco tiene que estar puesto en las víctimas, y esa tiene que ser la brújula para determinar qué va a pasar con la institución. Correcto, Camila. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Hemos estado con Camila Bustamante, periodista y autora del libro Siervas, el cual les recomendamos leer. Todavía sigue en Busca Libre, hasta la última vez que chequeé estaba en Busca Libre. Sí, está, bueno, lo puedes pedir en formato físico, pero también en formato digital. En formato digital está todavía disponible, así que todos invitados a leer el libro. Así es, sumamente recomendado. Y con ustedes, amigos, muchas gracias por ver esta entrevista. Recuerden que si quieren seguir apoyando el periodismo independiente, pueden darle like a esta entrevista, compartirla si es que creen que la información que acá ha sido vertida es importante y valiosa. Recuerden que si desean apoyar económicamente el proyecto, tienen nuestro código de Yape en la pantalla. Tienen nuestro PayPal en la descripción y pueden hacerse miembros de la comunidad tanto a través de YouTube como a través de Patreon. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao!